Maestros TV, hagamos la sociedad del conocimiento. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión trabajaremos las implicaciones pedagógicas y didácticas del campo formativo para el desarrollo personal y la convivencia, con una especial atención al trabajo en el aula. Nos acompaña la doctora Benilde García, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida, Benilde. Gracias. La maestra Heréndira Tinoco, profesora de Educación Básica, y la maestra Concepción Chávez Romo, especialista en formación cívica y ética. Yo soy Silvia Conde y estaremos trabajando en este panel sobre los temas que les he señalado. Benilde, ¿nos quisieras comentar cuáles son estos grandes procesos formativos que atraviesan el campo para el desarrollo personal y la convivencia y están, digamos, centrados, están nutridos en los procesos mismos de desarrollo del alumnado? Sí, cómo no, Silvia. Mira, las tres asignaturas podemos ver que tienen una articulación precisamente a través de estos procesos. Desde formación cívica y ética, que nos da a través de 8 competencias que se proponen y que estarán viendo ustedes en una lámina, que van desde el conocimiento, ¿no?, la conciencia de sí mismo, el cuidado personal, hasta el sentido de justicia y el aprecio por la democracia, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en este planteamiento, digamos, desde la conciencia de sí hasta la participación con los otros, existen una serie de procesos formativos a los que me referiré en un momento. Y por otro lado tenemos la asignatura de educación física, en donde se trabaja, por un lado, la noción de la corporeidad. Con esto se permite el cuidado de la salud. También se hace todo un trabajo en relación con la expresión motriz y el autocuidado. En esto se toca también, ¿verdad?, con la asignatura de formación cívica y ética, y otros procesos que están involucrados en lo que es educación artística tienen que ver con la educación de la sensibilidad, la expresión artística, y a través, digamos, de que el alumno se exponga a diferentes experiencias artísticas, puede cultivar su gusto, su sensibilidad, para más adelante hacer una serie de expresiones a través de distintos lenguajes, como pueden ser la música, la danza, ¿no?, las artes plásticas, etcétera. Entonces, en una siguiente lámina estamos viendo cómo estos procesos formativos, ¿no?, apuntan en gran medida hacia primeramente hacia el desarrollo moral. O sea, formación cívica y ética tiene un fuerte contenido moral. ¿Hacia dónde nos orienta esto? O sea, la moral es lo que nos permite en un momento dado decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? O sea, tiene un alto contenido moral en el sentido de que a través de esto yo voy a aprender a valorar ciertas cosas, ¿no?, y a decir esto está bien o esto está mal. Entonces, empieza con el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento, está en un círculo planteado este esquema de los procesos formativos, pero nosotros vemos cómo tiene una lógica. Lo primero que un sujeto tiene que aprender, ¿verdad?, para construir su personalidad moral de una manera sana, es conocerse a sí mismo, ¿no? Tener conciencia de sí, tener conciencia de su cuerpo, de cómo está constituido, en qué es diferente de los demás, empezar a apreciar, autoapreciarse, apreciarse a sí mismo es muy importante para poder después apreciar las diferencias. Y en esta formación, digamos, de la conciencia de sí mismo, poco a poco irá adquiriendo la capacidad en un momento dado de defensa personal, ¿no? Esto empieza a sentar las bases de lo que serían los derechos, el poder respetar sus derechos y respetar a los demás, ¿no? Y finalmente construir lo que sería un sentido de justicia, ¿sí?, y de convivencia para la democracia. Es decir, todos estos
procesos articulados a lo largo del desarrollo del niño. Digamos, estos procesos no es que se concluyen en la educación básica, ¿verdad? Son a lo largo de toda la vida, pero si se sientan bien las bases de esta primera parte, eso le va a permitir a los estudiantes poder relacionarse con los demás. Es decir, primero tenemos que formar la estructura de la personalidad moral, porque con esto se relaciona con los demás y esto forma los principios de la convivencia. Es decir, la relación con los otros necesariamente se tiene que sustentar en lo que es el desarrollo, digamos, de sí mismo, de una alta conciencia de sí mismo, que va a permitir posteriormente relacionarse de una manera correcta a través de la equidad de género, es decir, una vez construida una buena personalidad, autoaceptación, conciencia de sí mismo, identidad, entonces eso va a permitir una relación de convivencia en situaciones de igualdad, en situaciones equitativas, ¿no? Entonces, no permitirá los abusos, ¿no? Podrán en un momento dado defender claramente sus derechos, y por eso es que toda la parte de convivencia en formación cívica y ética está dirigido a los derechos humanos, ¿no? Esto permite en un momento dado la aplicación de los principios democráticos, el generar una cultura de paz y promover los valores universalizables, ¿no? De que serían la tolerancia, la justicia, el respeto. Entonces vemos cómo la posibilidad de evitar una serie de problemas que tenemos actualmente, como puede ser la intimidación en las escuelas, ¿no? El que los niños no puedan defenderse a sí mismos y después no puedan alzar la voz para ir por causas justas, pues tiene que ver con estos procesos formativos, ¿no? Que finalmente pueden desembocar en que los sujetos desarrollen al máximo su potencial, ¿no? Su potencial creativo, que puedan realmente en todos los ámbitos que aquí se están planteando, ¿no? En el ámbito de la expresión corporal, en el ámbito del cuidado de la salud, en la expresión artística, que es, digamos, que como los más altos índices de desarrollo, ¿no? de la personalidad, la posibilidad de expresarse a sí mismo a través de diferentes lenguajes, pues va a estar condicionado en un momento dado por haber adquirido un fuerte sentido de identidad, por haber aprendido a apreciarse y por establecer vínculos sanos con los demás que permitan que finalmente se pueda construir una identidad no solamente propia, sino una identidad de grupo, ¿no? Y una identidad nacional fuerte y consolidada. Entonces, primera parte, ¿no? Aprecio, cuidado de sí mismo, valoración de la diversidad, para después establecer vínculos con los demás de una manera sana y propositiva. O sea que diríamos que estos procesos de desarrollo a los que alude el campo formativo son procesos por los que transita todo ser humano, con, sin y a pesar de la escuela. Pero estaríamos esperando que la escuela intervenga y haga la diferencia, por eso hablamos de procesos formativos, es decir, es esa parte de la intencionalidad docente de lo que hacemos como educadores para que esa identidad, por ejemplo, esa identidad que se está constituyendo actualmente en nuestro país en muchos niños, que es una identidad basada en la violencia, en la discriminación, en el aprecio por el dinero y el éxito rápido, o sea, que son identidades, o sea, están construyendo su identidad, pero no es la identidad, una identidad democrática, sana, justa, que le permita desarrollar su potencial. Es esa parte, pues, del proceso civilizatorio que cumple la escuela, esa función social. Y bueno, yo les quisiera ahora preguntar, Heréndira, ¿esto es nuevo? ¿Este planteamiento no estaba ya en la educación? ¿Cuáles son las novedades, los cambios, las continuidades que representa los programas de estas 3 asignaturas en primaria? ¿Qué se van a encontrar los maestros en este sentido? El planteamiento de hecho no es nuevo, Silvia, pero en los programas del 2011 hay novedades, cambios y continuidades que me voy a permitir comentar. El principal cambio tiene que ver con la reorganización de las asignaturas en estos campos formativos que ya ustedes han comentado, especialmente el que nos ocupa y que reúne a la formación cívica y ética, la educación artística y la educación física. Además de ello,
hay una disminución importante en el número de aprendizajes esperados en comparación con los programas del 2009. Esto no significa que se haya hecho una eliminación arbitraria de los mismos, más bien se hizo una valoración y se conservan aquellos que se consideran esenciales. Otra de las novedades es la reestructuración de la educación básica en 4 periodos, de los cuales 2 corresponden a la educación primaria, el segundo y el tercero, y que incluyen 3 grados escolares cada uno. Pero, hablando de las continuidades, el sentido de los enfoques es el mismo, asimismo los principios pedagógicos, y sigue siendo el perfil de egreso la meta última de este trayecto formativo. Y bueno, todo en función del desarrollo de las competencias para la vida. Entonces, en primaria tendríamos 2 periodos. 2 periodos. Que serían el segundo, porque consideramos que preescolar es el primer periodo, y el segundo y el tercer periodo corresponden a la educación primaria de este gran trayecto formativo que es la educación básica. Así ¿no? es. Y en el cuarto periodo, Concepción, que corresponde a secundaria, ¿qué cambios hay particularmente en formación cívica y ética? Sí, antes de entrar concretamente a formación cívica y ética, a mí me gustaría señalar 2 aspectos más en relación al campo. Y uno tiene que ver con que a mí me parece fundamental que se haya relevado los procesos de socialización y el desarrollo de la persona al mismo nivel de otros conocimientos disciplinares. Eso antes no estaba. El hecho de que se haya armado como campo y que ahora se enfatice que la convivencia es también parte de la labor de los maestros, del colectivo docente, y que también de ahí se aprende, es fundamental, me parece. Y eso creo que no estaba ni siquiera en los programas de 2006, ¿no? La otra cosa es que además hay un reconocimiento mucho más explícito de los modos de aprendizaje de este tipo de contenidos que tienen que ver con que se aprenden vía la experiencia y vía la vivencia. De ahí la importancia de formación cívica y ética, pero también de lo que ocurre en el patio con educación física, con educación artística y también con todo el acompañamiento que va dando el tutor a un grupo durante un ciclo escolar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso concreto de formación cívica, pues a mí me parece que este proceso inicia en 1999, es un proceso que tiene que ver con hacer un esfuerzo por transitar de la socialización política, ahora darle un realce a la construcción de una moral autónoma y al manejo de un enfoque basado en competencias. Estas 8 competencias cívicas y éticas que comienzan, como ya hemos venido diciendo, con el cuidado, el conocimiento y cuidado de sí mismo, y que llegan, la 8ª competencia tiene que ver con el conocimiento y aprecio a la democracia. Es decir, comienza con el desarrollo de la persona a un nivel mucho más amplio que tiene que ver con la vida pública, con la vida ciudadana. Entonces, me parece que es un esfuerzo que se ha venido consolidando a lo largo del tiempo, y en ese sentido esto permanece, se consolida. Otra cosa que permanece, pero que yo identifico mucho mayor equilibrio, es en cuanto a estas vertientes de formación, una que se refiere a la formación cívica y ética, a la formación para la vida y a la formación ética. Me parece que antes, en el 99 y todavía en el 2006, estaba un poco relegado todo aquello que tiene que ver con desarrollo humano, con formación para la vida, ahora tiene un mayor realce. Formación cívica y ética tenía incluso contenidos jurídicos que a veces parecían mucho más importantes para alguien que estaba estudiando leyes y no para los alumnos. Y claro, eso se ha eliminado. Entonces, esa es otra de las cosas que me parece que se han fortalecido, digamos, el enfoque basado en competencias y el desarrollo personal, y por lo tanto esa parte jurídica y de socialización política se ha venido desdibujando un poco. Y bueno, lo que ya se ha venido comentando también es el reconocimiento del alumno, del adolescente como el centro del aprendizaje, ¿no? Eso también permanece. ¿Qué otras cosas? Me parece que, bueno, pues es básicamente esos asuntos los que yo quisiera realzar. Aligerar el currículum en cuanto a la carga de información o al manejo de algunas nociones, para algunas personas es un error, porque dicen que las competencias se centran solo en habilidades, entonces
Claro, al quitar información estás haciendo que piensen menos, ¿no? Estás haciéndolos más ignorantes, pero no es así. Entonces, yo quisiera que comentáramos qué significado tiene la información y el manejo de las nociones en este campo, porque no quisiéramos dar la impresión de que todo es experiencia y todo es vivencia y todo pasa por el cuerpo. Sí pasa por ahí, pasa por el corazón, pero también pasa por la razón, y el intelecto tiene un papel muy poderoso en la constitución de todos los procesos que estamos señalando. ¿Qué dirían ustedes al respecto? Bueno, yo diría que incluso en la propuesta de las orientaciones didácticas para los maestros se hace muchísimo énfasis en esto que acabas tú de mencionar. Es fundamental tener información, tener conocimientos. La razón permite modular a la emoción y modular a los afectos. Siempre están interrelacionados. La emoción, la sensibilidad es muy rápida. Las respuestas intuitivas que tenemos ante los peligros y demás no las podemos razonar porque no nos salvamos, ¿no? O sea, necesitamos seguir cultivando todo lo que tiene que ver con la intuición, la emoción, pero no solamente es la experiencia, sino la reflexión sobre esa experiencia, lo que te permite en un momento dado ir evolucionando, ¿no? Ir construyendo esta personalidad moral hasta llegar, o sea, para tú poder participar y tomar decisiones políticas, valorar y apreciar la democracia, no es solamente sobre la base de la experiencia, ¿no? Directa con una serie de procesos como lo que se está proponiendo en el campo, ¿no? A través del arte y la educación física, sino que realmente hay nociones importantes que en un momento dado se van construyendo, pero que antes no tenían sentido porque no se habían vivido, ¿no? O Claro. sea, en este campo es fundamental el haber tenido la experiencia durante la educación primaria para poder sentar las bases sobre las cuales tú vas a deliberar. Por ejemplo, la noción de derechos humanos, ¿no? Y la experiencia, ¿cómo se articula eso? Bueno, nadie puede en un momento dado empezar a hacer una defensa de sus derechos si es que dentro del aula, ¿verdad?, no se han respetado sus derechos. Por ejemplo, el profesor no respeta los turnos, o el profesor en un momento dado atiende más a un grupo de niños que a otros. Aunque haya explicado el maestro lo que son los derechos humanos. Efectivamente. Pero cuando ya los vivieron y luego se trabaja la noción, como tú dices, adquiere sentido, ¿no? Sentido, efectivamente. Eso me parece fundamental, el punto que estás tocando y que nos invita a reflexionar, Silvia, porque me parece que en el caso de el sistema escolarizado, la crítica que hacíamos es que había un manejo enciclopédico, ¿no? En formación cívica y ética, antes cuando se hablaba de el civismo en 1993, se apelaba muchísimo a la memorización, pero también tenemos experiencias de lo contrario, de movimientos de educación para la paz que apelaban al juego, y entonces parecía que era el juego y la actividad por la actividad, como también sucede en el patio, en la educación física, en Sí, fin. claro. Y entonces sí es necesario que si estamos dando un paso en relevar justamente este campo por la importancia que tiene la convivencia en el aprendizaje, hacer un manejo equilibrado de esos dos elementos, ¿no? Y bueno, yo quisiera comentar que para que esto pueda ocurrir, no solo deben estar informados los alumnos, sino también los profesores. Es por eso que me resulta muy importante que se hayan preparado estas orientaciones, pues muchas ocasiones los profesores no saben cómo llevar a la práctica el ejercicio de los respetos humanos, De los derechos. humanos, el respeto a la diversidad, cómo establecer en su aula normas y reglas que realmente sean sentidas por los alumnos. Entonces, yo considero que la información sigue siendo de vital importancia, tanto para el alumno como para el profesor. Claro. Bueno, ¿les parece si vemos un par de entrevistas en donde las especialistas de educación física y educación artística nos comentan también las novedades y cambios que haya en estas materias? A partir del análisis que yo he hecho de los programas y de trabajarlos con mis estudiantes, me parece que podría enfatizar como 3 rubros fundamentales en términos de las innovaciones que constituyen este nuevo programa.
Efectivamente, en la escuela, en las clases de educación física, hace ya muchos años que los maestros sabemos que el objeto de estudio de nuestra materia es precisamente la corporalidad, es decir, la entidad física de los estudiantes. Sin embargo, cuando se acuña el término corporeidad, uno tiene que entender que es la conjugación de una entidad física y orgánica con un conjunto de funciones cognitivas y un conjunto de funciones volitivas. ¿Esto qué significa? Que el maestro de educación física tiene esa tarea tan importante de conjugar a través del juego, de las actividades físicas, a través del deporte escolar, una serie de elementos que tienen que ver con la entidad física del chico, con la cuestión emocional y con sus pensamientos. Es decir, que el niño aprenda que es cuerpo, pero al mismo tiempo que tenga conciencia de que es una persona y que tiene sentimientos y tiene emociones y tiene pensamientos. Me parece que apostar a trabajar la corporeidad es una cosa importante en la escuela. Sin embargo, habría que hacer la acotación que la corporeidad se conquista a través de toda la vida. Claro que el maestro de educación física puede ayudar a empezar a estructurar a través del espacio de la clase esto que es la corporeidad. El segundo rubro, que considero que también es muy importante, es lo que se refiere a la salud física. Que la clase de educación física sea un espacio en donde el chiquito sea capaz de trabajar y de desarrollar sus capacidades físicas, eso es esencial en términos de su salud y de su desempeño físico. El niño tiene que aprender que en la clase de educación física, él conoce su cuerpo, se hace consciente de él, pero al mismo tiempo cultiva y conquista su salud. El Instituto Nacional de Nutrición y la Encuesta Nacional de Salud nos ha dado algunas cifras sobre la obesidad infantil y la obesidad juvenil que son alarmantes. Por eso considero que si el nuevo programa retoma la cuestión de la salud física en los niños y la responsabilidad que tiene el maestro en términos de promover la actividad física para contrarrestar el sedentarismo, me parece que ese es un aporte fundamental. Y el otro rubro que yo considero que por lo menos para mí es muy importante es lo que se refiere a la cuestión de los valores. Desde hace mucho tiempo todos sabemos que la clase de educación física enseña valores. Sí, lo que sucede es que al hacer la acotación entre lo que son la diferencia entre los valores individuales, como son la higiene personal, el respeto a sí mismo, el respeto a su cuerpo, el cuidado de su persona, y lo que son los valores sociales, como la posibilidad de trabajar en equipo, la posibilidad de entender que en un grupo todos somos diferentes y como tales nos tenemos que aceptar y tenemos que aprender a convivir. Eso implica que la clase de educación física se puede convertir en un espacio para lo que yo llamo la educación ciudadana. Si nosotros pensamos que México está en este proceso de convertirse en un país democrático, me parece que la escuela se tiene que convertir, y bueno, eso lo dicen muchos organismos internacionales, la escuela tiene que ser un espacio para la formación de ciudadanos. Entonces, ¿cómo el maestro de educación física, desde el espacio del patio escolar, puede ayudar a esto que es la formación de ciudadanos? El juego y el deporte son elementos principales en esto que es la formación de ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el niño juega y en el momento en el que el niño se expresa de manera libre en el patio, ese es un momento ideal para formar actitudes y para formar valores. Entonces, cuando yo leo en el programa que hacen alusión a lo que es la diversidad, a lo que es la formación de valores sociales, a lo que es la formación o el entendimiento de lo que es la multiculturalidad, la pluralidad, yo digo, qué bien. A mí me parece importantísimo que desde este pequeño espacio, que es la clase de educación física, el maestro apoye la formación de ciudadanos.
Bueno, las novedades en sentido estricto es que este programa es la primera vez que existe formalmente. Había existido otras experiencias, pero no formalmente en el campo de desarrollo personal y para la convivencia. La disciplina artística en este caso se ve de manera integrada, o sea, los lenguajes no se ven las artes como separadas, no está separada la música de la danza, de las artes visuales y del caso también del teatro. La idea es una formación más integrada que parta de los lenguajes y que establezca una relación que tiene que ver fundamentalmente con ir del yo hacia el nosotros. La idea es trabajar desde el cuerpo hacia la cultura, es decir, hacia la participación social, hacia el trabajo y la convivencia. Este punto es central porque eso tiene que ver también con los ejes. Hay 3 ejes fundamentales en el campo de la educación artística, que es apreciación, expresión y contextualización. Esos ejes son ejes que en el centro podríamos ver que estaría la expresión estética. Esta idea de expresión estética es una idea central porque lo que está ahí de base es que el arte está en relación con la vida. No es una situación de que las artes sean disciplinas de las bellas artes. La idea es que las artes son parte constitutiva de la cultura y por lo tanto son parte de la vida del sujeto, del niño y del joven. Cada vez más parte constitutiva del sujeto, del niño y del joven. Lo que se está pretendiendo hoy es fundamentalmente establecer que las artes en la educación son como expresiones culturales de la persona, pero también de la comunidad. Hoy ya la idea de bellas artes no está estructurada solamente en el plano de conocer las grandes obras de los artistas, sino también aquello que es parte de lo simbólico y cultural de las historias. Los profesores en realidad pueden recurrir a sus formas locales de arte, a las artes populares, a las expresiones más específicas de su comunidad, que son partes cotidianas de las vidas de los niños. Lo que está también de base en todo esto es que no, las formas canónicas ya no son las únicas formas de arte. Son las formas expresivas de trabajo, son las maneras como los niños también conocen su mundo interior, su forma de imaginación y su creatividad. Esto es lo que es el centro fundamental del trabajo en las partes artísticas. La percepción, la visión, los sentidos son fundamentales, pero lo que se trata de desarrollar con estos programas es el pensamiento artístico. Así como hay un pensamiento lógico-matemático, hay un pensamiento artístico y por eso lo cognitivo también es tan importante para el arte. El arte tiene como posibilidad comprender los significados y hacer un análisis crítico, es decir, lo que se trata es que los niños y los jóvenes tengan un juicio crítico a partir de lo estético. Este punto es central porque el juicio crítico nos permite a todos tener un razonamiento con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestra parte básica, que es también el propio cuidado de nuestra persona. Para atender la gran preocupación de los maestros de cómo concretar en el aula todas las orientaciones pedagógicas, todo el enfoque del campo, hemos hecho una serie de ejemplos de secuencia didáctica que se incluyeron en el documento de orientaciones pedagógicas y didácticas. Me voy a permitir explicar cómo están construidas estas secuencias y después la maestra Erendira y la maestra Concepción darán un ejemplo ya muy concreto de su manejo y de cómo se pueden ir analizando e identificando en ellas los distintos momentos y los principios pedagógicos. Lo primero que tenemos que comentar es que están fundadas en el enfoque para el desarrollo de competencias. Este enfoque, por supuesto, que exige una nueva relación pedagógica, una relación en donde el maestro deje de ser el centro y para convertirse en un facilitador, en un mediador del aprendizaje. Por lo tanto, en el inicio de la secuencia, la tarea del maestro no es ofrecer al alumno el discurso magisterial, sino problematizar, partir de una situación o construir en el aula una situación que coloque al alumno en posición de aprender. Eso es lo más importante. En el momento de inicio se trata de eso, de movilizar al alumnado para que sepa qué es lo que va a aprender y con qué cuenta para aprender. Entonces, la tarea del maestro
en el arranque de una secuencia didáctica, primero es plantear una situación que genere ese conflicto cognitivo en el alumno o ese conflicto moral, que le plantee un desafío, pues plantearle al alumno con claridad la tarea a realizar con los aprendizajes esperados, de tal manera que el alumno sepa a dónde va, qué va a hacer y a dónde va a llegar. Al saber esto, el alumno puede hacer algo que le hemos llamado un inventario de recursos, es decir, con qué cuento para poder desplegar una serie de actividades y cumplir con la tarea. Digamos que ahí termina el inicio de la secuencia didáctica y pasamos a la segunda parte, que es el desarrollo. Obviamente, durante el desarrollo, el alumno va a enfrentarse a una serie de actividades individuales, en equipo, lúdicas, de análisis conceptual, etcétera, que el maestro ha definido previamente durante su planeación. El alumno se enfrenta a esas actividades, pero también, digamos, despliega todas las estrategias que el mismo alumno pensó que podrían servirle para lograr una meta o un aprendizaje esperado. El momento del desarrollo es el momento para trabajar de manera oportuna con la información. En las secuencias didácticas de ejemplo que ustedes se van a encontrar en las orientaciones, verán muy claramente cómo el maestro va dosificando la entrega de información, va dándose cuenta en qué momento el alumno necesita una noción más, o un dato, o un cuadro comparativo, o los ayuda incluso a construir sus propias nociones a partir de sus saberes previos y demás. Me faltó señalar la revisión de los saberes previos en el inicio, que es fundamental no para hacer una evaluación previa, sino para que el alumno sepa con qué cuenta y pueda incluso el maestro también apoyar su trabajo, el trabajo individual y el trabajo en equipo. La idea de las actividades de desarrollo, entonces, es que el alumnado vaya avanzando gradualmente en la comprensión crítica, en el desarrollo, en el logro de los aprendizajes esperados, y que también existan lo que llamamos momentos de metaaprendizaje o de metacognición, es decir, donde haya como una especie de alto en el camino para que el alumno de manera individual o colectiva puedan ver cómo voy, estoy aprendiendo, estoy avanzando, estoy logrando, estoy haciendo la tarea encomendada, voy por buen camino o me regreso o necesito más apoyo. Ese momento, que es parte de la evaluación formativa, le servirá al maestro para intervenir y también para saber cómo apoyar en concreto al alumno. Y finalmente el cierre. El cierre implica ese momento en donde se recoge, digamos, todo lo que se ha ido abordando y se ha dejado como los hilos sueltos a lo largo de la secuencia para hacer tanto cierres cognitivos como este cierre en cuanto a en dónde estoy parado en mi reflexión moral, en mi pensamiento artístico, en el desarrollo de mi identidad, es decir, hacer esas articulaciones necesarias para lograr el aprendizaje esperado. Es el momento en donde se construyen, se consolidan los productos, donde el alumno lanza explicaciones, plantea hipótesis, hace modelos, en fin, ya genera un producto de su aprendizaje y que también puede ser evaluado. En la siguiente lámina podemos ver en resumen qué le toca hacer a cada uno. El docente planifica, acompaña y evalúa. Y el alumno es el que tiene más trabajo, y esto nos gusta mucho porque de repente tener 50 alumnos y un solo maestro, decimos 50 contra 1, está difícil, pero si esos 50 asumen la responsabilidad de su aprendizaje, que eso es lo central en este planteamiento, pues va a ser mucho más efectivo. Y en este sentido la idea es que el alumno se enfrente con la situación problema y con la tarea, planifique su proceso, tenga claro qué tengo que lograr, con qué, o sea, cuáles son mis saberes y mis herramientas previas, cómo lo voy a hacer, vaya desarrollando este proceso de aprendizaje, se detenga a autoevaluarse y finalmente construya los productos. Entonces, la gran tarea del alumno en este proceso, en este planteamiento, la gran tarea está en el alumno. Finalmente, vamos a ver qué es este tema de la situación problema. En la siguiente lámina verán una síntesis, porque hemos encontrado algunas dificultades para entender esta idea. Las secuencias que les ofrecemos, casi todas parten
de una situación problema. Esto no significa que partan de un caso. A veces se piensa que una situación problema es un caso problemático y no, la situación problema es ese momento didáctico en donde uno se coloca en posición de aprender. Bueno, ¿cómo concretamos esto en primaria, Erendira? Pues el ejemplo que voy a comentar me parece que es muy adecuado, sobre todo para esto último que señalaste. Voy a hablar de una secuencia didáctica de primer grado en la que se retoman aprendizajes esperados del cuarto bloque. Esos aprendizajes, en el caso de la formación cívica y ética, son los siguientes. 1. Identifica los beneficios de las reglas y acuerdos para la convivencia en la familia y en la escuela. 2. Emplea mecanismos básicos de comunicación para establecer acuerdos con los demás. Y 3. Reconoce algunas funciones y responsabilidades de las figuras de autoridad de su contexto próximo. En el caso de la educación artística tenemos también 4 aprendizajes esperados. El primero, utiliza el color como un elemento plástico en la creación de imágenes. El segundo, expresa corporalmente ideas, estados de ánimo y emociones a través de gestos y movimientos. El tercero, recrea paisajes sonoros de diferentes lugares a través de la exploración de las cualidades del sonido. Y el cuarto, expresa sensaciones y comunica ideas utilizando las posibilidades de su voz. En esta secuencia didáctica se parte del cuento de Pedro y el Lobo. Se movilizan, como tú lo comentaste, los saberes previos de los alumnos en el momento en que el maestro interroga a sus alumnos para saber si conocen el cuento y qué conocen de él. Además de ello, el maestro se sirve de otros lenguajes para presentar una versión musicalizada de este cuento en donde el alumno tiene oportunidad de apreciar personajes en movimiento, color, escenarios y sonidos producidos por diferentes instrumentos musicales. En esta sesión de inicio, pues, se recuperan ideas, emociones, sentimientos, percepciones de los alumnos a través no solo de la narración del maestro, sino también de visualizar esta versión musicalizada del cuento, que puede fácilmente localizarse a través de la internet. Se espera que a partir de la recuperación de estas emociones y de estas sensaciones, los alumnos se sientan motivados para la propuesta que el maestro les hará y que tiene que ver con la escenificación del cuento. Como tú bien lo señalaste, esta secuencia no inicia con un caso, no inicia con un conflicto, inicia con una actividad recreativa, agradable, y la verdadera situación problema la constituye el asumir la tarea de la escenificación, ¿no? Y con eso iniciamos las actividades de desarrollo, en donde el maestro va acompañando a los alumnos para que organicen y planeen esta actividad. Los alumnos vienen de toda esta experiencia sensorial a través de las actividades de inicio, y el maestro orienta para que se identifiquen personajes, se identifiquen sonidos y los instrumentos musicales que les corresponden, para que los alumnos piensen en qué personaje quisieran representar. El maestro propone que se organice el trabajo por equipos, lo cual favorece el trabajo colaborativo, pero también procesos importantes como la toma de acuerdos, el diálogo, la negociación, en los que los alumnos empiezan a desarrollar sus actividades, pero también a identificar, como tú decías, estos recursos con los que cuentan para poder desempeñar la tarea, ¿no? Como parte también de las actividades de desarrollo, los niños tienen que hacer una selección de materiales para poder crear el escenario, sus vestuarios, y también para expresarse corporalmente en el momento de representar al personaje que les haya correspondido, ¿no? Entonces, toda esta serie de situaciones
pues son las que verdaderamente favorecen los aprendizajes de los alumnos. En ellas se concretan todos los aprendizajes que comenté en un inicio, y pues desde luego que el producto final, la concreción de todas estas actividades es la puesta en escena del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Con el que se inicia la tercera parte, que es la etapa de cierre. A mí me parece una manera excelente, no solo de concretar el trabajo, sino de continuar con esta línea de continuidad en donde las sensaciones, las percepciones, las emociones, los sentimientos han estado manifiestos, ¿no? Porque se espera que se realice la puesta en escena teniendo a los padres de familia como espectadores, y pues entonces se convierte eso en una situación gozosa, ¿no? Gozosa para los alumnos porque ven el producto de su esfuerzo realizado a partir de varias sesiones en donde no solo se dedicaron a construir, sino a ensayar también, ¿no? Gozoso para el profesor porque ve ahí el producto de su trabajo, ve las habilidades de sus alumnos, y gozoso para los padres de familia, a quienes les resulta pues muy grato ver la actividad de sus hijos, ¿no? Entonces, es así como inicia la actividad de cierre, para después iniciar con una parte de la evaluación. Quiero decir que la evaluación no es específica de esta etapa, la evaluación se lleva a cabo durante todo el proceso, ¿no? Y no tanto por parte del docente, también por parte de los alumnos. Por eso es importante el acompañamiento del profesor, para que en todo momento esté pendiente de lo que ocurre al interior de cada uno de los equipos, pueda retroalimentar adecuadamente a los chicos, pueda preguntar, a ver, ¿qué se te hace fácil? ¿Qué se te dificulta? Mira, te sugiero esto, te sugiero lo otro, ¿no? Entonces, se inicia pues la evaluación desde que empieza la secuencia, pero sí culmina en la actividad de cierre, y con esta puesta en escena, y a partir de algunas preguntas como por ejemplo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el personaje que representaste? ¿Te costó trabajo llegar a acuerdos con tus compañeros para organizar la tarea? ¿Qué más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todas esas preguntas centran al alumno en un proceso de autoevaluación. Y puede también favorecerse la coevaluación si las preguntas no se dirigen solamente al alumno, sino al equipo de trabajo. El maestro, desde luego, realiza la práctica de la heteroevaluación a medida que va observando el desempeño de sus alumnos, para lo cual puede apoyarse en instrumentos como las listas de cotejo, como las bitácoras, como el portafolio de evidencias, que le permiten ir reuniendo elementos que le permitan hacer una valoración final. Y pues se puede aprovechar también la presencia de los padres de familia para que contribuyan a este proceso de evaluación, en el afán pues de enriquecer la experiencia de los alumnos, y con esto darle pues sentido a este principio pedagógico de evaluar para aprender, ¿no? No nada más para asignar una calificación, sino para retroalimentar el proceso de aprendizaje de los alumnos, pero también el proceso de desempeño del docente, ¿no? Claro. Incluso a lo largo de la secuencia, la secuencia no se podría explicar si no se van haciendo estos cortes de metaevaluación, porque el alumnado tiene que ir parando para ver cómo va. Yo quiero aquí comentar que las cuatro somos autoras de algunos de los ejemplares de las orientaciones pedagógicas, y Benilde ha sido quien diseñó esta secuencia. Entonces te pediría si quieres complementar algo, porque realmente es un ejemplo bellísimo que seguramente les va a ser de gran utilidad a los maestros y lo van a disfrutar, como has dicho, Heréndira. Claro. Bueno, yo quisiera hacer énfasis en algo que pues seguramente está también en la mente y en la pregunta de los profesores, o en las preguntas de los profesores, y es pues los aprendizajes esperados, cómo se concretan, digamos, en términos de todo lo que se va haciendo en la actividad, y algo que luego preocupa es pues qué saben los niños, ¿no? A lo mejor Heréndira hizo énfasis en decir qué te gustó, qué no te gustó, que es muy importante la parte afectiva experiencial,
pero también los niños aquí, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en la necesidad de el trabajo con el color, con las formas, ¿no? Con que están aprendiendo los diferentes instrumentos, ¿no? Los tonos que emiten, las formas de los instrumentos, los movimientos de los diferentes animales acompañados por instrumentos musicales que son ad hoc para poder representar esos movimientos, ¿no? Entonces, aquí hay toda una cuestión en términos de cultura musical, cultura estética, artística que se va promoviendo, ¿no? Pero que se da en el contexto de una situación problema, como dijo Heréndira, ¿no? O sea, el problema es ver cómo nos ponemos de acuerdo, es una situación compleja, es una tarea compleja, ¿no? Que involucra muchísimos pasos, ¿no? Y entonces que permite ver cómo, me gustó mucho lo que dijo Heréndira, ¿no? En una situación en donde tú compartes, gozas, ¿no? Toda la cuestión de arte, estética y demás, y los padres pueden ver el producto del esfuerzo de los niños, pero que también se van consolidando aprendizajes. Claro. Creo que eso es una situación muy importante. Entonces, cuando se habla de la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación, hay que tener bien presentes que sobre estas bases se van cimentando, ¿no? Toda la formación integral de la personalidad del niño, por eso estamos trabajando en este campo, ¿no? O sea, tiene muchísimas repercusiones a nivel afectivo, motriz, auditivo, musical, visual, etcétera. Entonces, se hace realidad, creo, en esta secuencia, pues esta integralidad del campo, pero también se hace realidad es que no solamente se trata de hacer actividades y vivirlas, sino de valorarlas y de usar la valoración para aprender y cimentar esos aprendizajes, ¿no? Claro, que ese es el momento propiamente de cierre, donde retomas todo y entonces ahora sí, reflexionar. ¿Por qué no nos pudimos poner de acuerdo, por ejemplo? ¿Por qué nos falló tal cosa? Bueno, y darnos cuenta cómo ahí los niños van utilizando, incluso van construyendo su propia noción sobre democracia, sobre participación, sobre toma de decisiones, representatividad, etcétera. Y en secundaria... Bueno, en secundaria es un poco más complicado por la organización escolar. Me parece que es todo un reto en el caso de articular distintas asignaturas, como lo han ejemplificado con esta secuencia. Yo hablaré concretamente de formación cívica y ética, un ejemplo de secuencia que viene en las orientaciones didácticas elaboradas justamente para esta asignatura. Me referiré a un ejemplo ubicado en tercer grado, en el bloque 1, los retos del desarrollo personal y social. El propósito de la secuencia es vincular dos asuntos relevantes para la formación del adolescente, es la educación sexual y la perspectiva de género. Me refiero a esos dos asuntos relevantes porque no son exclusivos de la formación cívica y ética, sino, por ejemplo, en la asignatura de Ciencias 1, los alumnos han revisado algunos contenidos, y para el caso de este contenido que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, bien se pueden reconocer y movilizar estos saberes. Bueno, el aprendizaje esperado que se retoma aquí es concretamente el siguiente: ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada, responsable, y emplea recursos personales para establecer relaciones de pareja o noviazgo sanas y placenteras. En este caso, el inicio es con un ejercicio de frases incompletas. Con él se exploran las concepciones sobre el tema. Algunas frases incompletas no las voy a leer todas, pero algunas son, por ejemplo, los adolescentes que tienen relaciones sexuales, puntos suspensivos. El alumno completará la frase: si mi novio o novia quisiera tener relaciones sexuales, yo, después de hacer el trabajo de manera individual, puede haber un trabajo por equipos, o bien se van directamente a la puesta en común, y entonces ahí ya no solamente es el maestro, sino con el apoyo de los propios alumnos, se hace un balance acerca de las posturas que se tienen sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El docente puede llevar, conforme se van socializando algunos de los trabajos, un registro de las principales ideas expuestas, y podría ser una recapitulación al final de esta primera sesión, que está concretamente dedicada al inicio de la secuencia, e incluso puede recomendar consultar otras fuentes de información
como el mismo libro de ciencias o el libro de formación cívica y ética de segundo grado, porque también ahí está este contenido, ¿no? Bueno, hasta ahí llega la parte de inicio. Después, ustedes verán en la lámina, en la segunda lámina, justo la que están ahora observando, que se resalta en negritas movilización de saberes, porque justo aquí se retoma un caso, el planteamiento de un problema y un caso hipotético para empezar a movilizar esos saberes. El planteamiento de esta situación hipotética hace referencia a una pareja de adolescentes frente a un embarazo no planeado. No se las voy a leer aquí por la extensión y por el tiempo limitado, pero bueno, lo importante de este caso es que se tienen que formular preguntas que apelen, que interroguen a los alumnos, preguntas formuladas al estilo, como ya lo señalaba la maestra Heréndira, ¿tú qué harías si te encontraras en una situación similar? ¿Cómo te sentirías si fueras, en el caso de la adolescente embarazada o el joven, ¿no? La pareja del adolescente? Entonces, bueno, hay un análisis ahí del conocimiento y comprensión que tienen los alumnos respecto de sus derechos sexuales y reproductivos y su uso adecuado pertinente para enfrentar el caso planteado y otros de su realidad, ¿no? Decimos, es un pretexto, pero pues obviamente se puede recurrir también a otros vinculados con asuntos más cercanos a la realidad de los alumnos. Luego, en la parte de cierre, que vamos, digamos, cerrando poco a poco, pero ustedes verán en la segunda columna, la aplicación de lo aprendido es lo que está de alguna manera relevado, no porque no se esté aplicando lo aprendido y además estén utilizando una serie de recursos, sino para resaltar cómo se están movilizando estos saberes. Se les pide también a los alumnos que redacten una carta dirigida a un amigo o a una amiga, ¿no? Para que ejerza sus derechos sexuales y reproductivos. Esta carta se socializa en el grupo. Bueno, la socialización es, se ponen en común algunas cartas, concretamente aquellas que de manera voluntaria hayan decidido los alumnos compartirlas con sus compañeros. Y al final se hace la autoevaluación mediante ejercicios de clarificación de valores para identificar los sentimientos, dudas, temores e inquietudes que le provoca a cada quien pensar en el ejercicio de su sexualidad. Pues bueno, podemos ver que en estas dos secuencias es muy claro el proceso a seguir y podemos establecer algunas diferencias con otras formas de trabajo que no están pretendiendo desarrollar competencias. Por ejemplo, aquí el manejo de la información es oportuna, es pertinente. No partimos de la revisión de los métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque sabemos que hay muchos jóvenes que los conocen, pero no los aplican, porque en el momento en el que tienen que decidir si tienen relaciones o no, o si esperan un rato para irse a poner el condón no cuentan con esas herramientas necesarias para tomar una buena decisión personal. Entonces, apelar, como lo haces tú en el inicio de la secuencia, a la clarificación de los propios valores y todo el proceso parte de una toma de postura, un reconocimiento de la información con la que ya tengo, lo que haría, y al final regresas otra vez a los sentimientos y emociones, permite dejar como muy claro, como muy redondo el tema de que aunque te vincules con ciencias, porque necesitas parte de esa información, no es un asunto que se resuelve solo ahí, sino pasa por otras tesituras. Estaríamos ya terminando este panel. No sé si quieren comentar algo más. Perdón, es que pensando en justamente los derechos sexuales y reproductivos, pensaba en que son los mismos, la información puede ser la misma, y aquí el reto, lo más importante es cómo el sujeto moviliza, utiliza emplea esta misma información para distintas situaciones, y ahí es el corazón de esta secuencia. No importa, es la misma información, con una clase era suficiente que repitan y manejen esa información de cuáles son los derechos, pero aquí de lo que se trata es cómo hago uso de esa información en distintos momentos, en distintos problemas, cómo selecciono, cómo combino lo que sé y cómo lo transfiero a otros asuntos. Sí. Bueno, Heréndira, Conchis, Benilde, muchas gracias. Estamos ya despidiendo el programa.
Yo soy Silvia Conde, les agradecemos su atención.